Prepárense porque hoy nos adentramos en un verdadero enigma de la historia. Un evento que no solo cubrió Londres con una oscuridad impenetrable, sino que también, digamos que exhaló un aliento mortal sobre sus habitantes. Es increíble cómo un fenómeno que a simple vista parece natural puede revelar tantas cosas de una sociedad. Sus puntos débiles, sus decisiones y por supuesto las consecuencias de esas decisiones. Exacto. Y hoy vamos a hablar de la Gran Niebla de Londres de 1952. Un evento que va mucho más allá de la meteorología y nos muestra lo frágil que puede ser la vida humana y la estrecha relación que hay entre el progreso y el peligro. Lo que hace este evento tan fascinante es cómo se juntan tantos factores como si fueran las piezas de un rompecabezas. Un rompecabezas macabro, por cierto. El clima extremo, las cicatrices que dejó la guerra, la dependencia del carbón y por supuesto una niebla tan espesa que parecía sacada de una novela gótica. Imaginen Londres en diciembre de 1952. Un frío intenso se apodera de la ciudad. La gente busca refugio en sus casas y enciende sus chimeneas con carbón. Pero no era cualquier tipo de carbón, ¿verdad? No, para nada. La Wikipedia menciona que en la Gran Bretaña de la posguerra estaban enfocados en la reconstrucción y por eso exportaban el carbón de alta calidad. A los londinenses les tocaba usar un carbón de baja calidad que tenía mucho azufre. Un detalle que podría parecer sin importancia, pero que se convirtió en un factor clave de esta tragedia. Y entonces la niebla de 100 de Wikipedia la describe como una densa cortina de humo negro que se mezcla con la niebla natural y termina envolviendo a la ciudad por completo. No solo la visibilidad se redujo a unos pocos metros, sino que el aire se volvió denso, casi palpable, cargado de un hollín que se te pegaba en la piel y en la garganta. La ciencia nos explica cómo se formó esta trampa mortal. El aire frío, que es más denso, quedó atrapado debajo de una capa de aire caliente, un fenómeno que se llama inversión térmica. Imagínese una tapa invisible sobre Londres que impedía que el humo y los contaminantes se dispersaran. Las fotos de esa época son realmente impactantes. Muestran una ciudad fantasmal con sus calles y monumentos emblemáticos convertidos en siluetas borrosas casi reconocibles. La vida cotidiana se paralizó, el transporte se detuvo, los teatros cerraron sus puertas. Incluso se dice que en algunas funciones la niebla era tan densa que el público no podía ni siquiera ver a los actores en el escenario. Pero más allá de las molestias y las interrupciones, la Gran Niebla tuvo un costo mucho más alto, un costo en vidas humanas. Las estadísticas son escalofriantes. 4.000 muertes directamente atribuidas a la niebla. Un número que nos recuerda lo frágil que es la vida y el poder devastador que tiene la contaminación. Y es importante entender que esas 4.000 víctimas no son solo un número frío. Detrás de cada número hay una historia, un rostro, una vida que la niebla truncó. Los más vulnerables fueron los niños, los ancianos y las personas que ya tenían problemas respiratorios. La niebla actuó como un depredador invisible que empeoró sus condiciones y les robó el aliento. Como la niebla provocó una serie de enfermedades respiratorias, bronconeumonía, bronquitis aguda. La hipoxia, que es la falta de oxígeno en el cuerpo, se convirtió en una sentencia de muerte para muchos. Es difícil imaginar la desesperación de la gente en ese momento. La lucha por cada bocanada de aire limpio, la impotencia ante un enemigo invisible que se colaba en sus pulmones. Y la tragedia no se limitó a esos días de oscuridad. Wikipedia revela que el impacto se extendió mucho más allá como una sombra que no desaparecía. Se estima que de 2.000 personas más murieron en las semanas y meses siguientes como víctimas de las secuelas de la contaminación. Calcular la cifra exacta de muertes es una tarea complicada. Los efectos a largo plazo de la exposición a la contaminación son difíciles de medir. La Gran Niebla nos dejó un legado de enfermedades respiratorias y una pregunta inquietante. ¿Cuántas vidas se vieron afectadas en silencio? ¿Cuántas historias quedaron ocultas tras la niebla? De las cenizas de esta tragedia, sin embargo, surgió una llama de esperanza. La Gran Niebla actuó como un catalizador para el cambio, despertando conciencia sobre la importancia de aire limpio y los peligros de la contaminación. Es como si la propia ciudad, a través de su sufrimiento, hubiera enviado un mensaje al mundo, un mensaje claro. Y ese mensaje, por supuesto, impulsó una serie de medidas para evitar que la tragedia se repitiera. Las Clean Air Acts de 1956 y 1968 fueron la respuesta legislativa a la crisis. Esas leyes restringieron el uso de combustibles contaminantes en la industria y establecieron estándares para la calidad del aire. Es impresionante cómo un evento tan terrible pudo dar lugar a cambios tan positivos. La Gran Niebla se convirtió en un punto de inflexión en la lucha contra la contaminación, inspiró movimientos ambientalistas y sentó un precedente para la legislación a favor del aire limpio en todo el mundo. Y aquí es donde la historia de la Gran Niebla se conecta con nuestro presente. Las regulaciones que tenemos hoy en día, la importancia que le damos a la calidad del aire. Todo eso tiene sus raíces en la tragedia de 1952. Es un recordatorio de que la lucha por un medio ambiente limpio es una batalla que no termina, que las acciones que tomamos hoy pueden tener un impacto enorme en la salud de las futuras generaciones.
Pero a pesar de los avances, ¿no crees que todavía tenemos desafíos en la lucha contra la contaminación? Por supuesto. La calidad del aire en muchas ciudades del mundo todavía es preocupante. Ya. El desarrollo industrial, el crecimiento de las ciudades y la dependencia de los combustibles fósiles siguen generando emisiones contaminantes. Y si a eso le sumamos los efectos del cambio climático. Exactamente. El cambio climático está cambiando los patrones del clima y eso aumenta la frecuencia e intensidad de eventos extremos como olas de calor y sequías. Y eso a su vez puede empeorar la contaminación del aire. Además, la industrialización y la urbanización están creciendo rápidamente en muchos países en desarrollo. Y eso genera nuevos desafíos en términos de contaminación del aire. Es como si estuviéramos repitiendo los errores del pasado, pero a una escala mucho mayor. Es una preocupación válida. El acceso a la energía y el desarrollo económico son necesidades urgentes, pero no podemos sacrificar la salud del planeta y de las personas en el proceso. ¿Qué podemos aprender de la Gran Niebla de Londres para enfrentar estos desafíos? ¿Cómo podemos evitar que la historia se repita? La Gran Niebla nos enseña que la contaminación no es solo un problema ambiental, sino también un problema de salud pública con consecuencias devastadoras para la vida de las personas. Es decir, no podemos separar la salud del planeta de la salud humana. Exactamente. Y eso significa que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Debemos dejar de ver la protección del medio ambiente como un costo, un obstáculo para el desarrollo y empezar a verla como una inversión en nuestro futuro. Pero ¿no crees que a veces se culpa solo a los individuos cuando en realidad las grandes industrias son las principales responsables de la contaminación? Tienes razón, la responsabilidad individual es importante, pero no podemos olvidar la responsabilidad de las empresas y los gobiernos. Las políticas ambientales sólidas, la inversión en tecnologías limpias y la transición hacia una economía más sostenible son fundamentales para abordar el problema de la contaminación a gran escala. Es como si necesitáramos un cambio de sistema, un cambio que involucre a todos gobiernos, empresas, ciudadanos. Exactamente. La Gran Niebla nos muestra que la cooperación internacional, la inversión en tecnologías limpias y la adopción de políticas ambientales sólidas son fundamentales para enfrentar este desafío. Y también nos recuerda que la información y la conciencia son armas poderosas. Si la gente no sabe los peligros de la contaminación, difícilmente hará algo para combatirla. Totalmente. La educación ambiental, el acceso a la información y la participación ciudadana son claves para construir un futuro más sostenible. La Gran Niebla de Londres, un evento que oscureció la ciudad, pero iluminó el camino hacia un futuro más consciente y responsable. Un recordatorio de que el aire limpio no es un lujo, sino un derecho fundamental. Y que la lucha por protegerlo es una tarea de todos. Y así como Londres salió de la niebla y nosotros también podemos superar los desafíos ambientales que enfrentamos. La clave está en aprender del pasado, actuar en el presente y construir un futuro donde la salud del planeta y la salud de las personas estén inseparablemente unidas. Es que la Gran Niebla no solo nos dejó leyes y regulaciones, también despertó en la gente una conciencia sobre la importancia del aire que respiramos. Tienes razón. Fue un momento clave para el movimiento ambientalista. La gente empezó a entender que la contaminación no era solo un problema estético, sino una amenaza real a su salud y bienestar. Y esa semilla de conciencia ha ido creciendo con el paso de los años. Hoy en día la lucha por un aire limpio es un tema central en todo el mundo. Hemos visto avances, eso es innegable. En muchos países desarrollados la calidad del aire ha mejorado gracias a tecnologías más limpias, regulaciones más estrictas y una mayor conciencia pública. Pero no podemos decir que hemos ganado la batalla todavía. La contaminación del aire sigue siendo un problema grave en muchas partes del mundo, sobre todo en las ciudades de los países en desarrollo que están creciendo rápidamente. Es como si la niebla se hubiera movido y ahora estuviera amenazando otros lugares. Y a eso hay que sumarle la amenaza del cambio climático, ¿no? Exactamente. El cambio climático está intensificando los eventos meteorológicos extremos como las olas de calor, las sequías y los incendios forestales. Y todo eso contribuye a que la contaminación del aire sea peor. Es una situación compleja, una red de problemas que están interconectados. Así es. La lucha por un aire limpio está totalmente ligada a la lucha contra el cambio climático. No podemos abordar una sin abordar la otra. ¿Qué papel juega la responsabilidad individual en todo esto? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para tener un aire más limpio? Aunque las grandes decisiones y los cambios estructurales dependen de los gobiernos y las industrias, cada uno de nosotros puede tomar decisiones que marquen la diferencia.
elegir medios de transporte más sostenibles, reducir nuestro consumo de energía, consumir de forma responsable. Son pequeñas acciones que si las multiplicamos por millones pueden tener un gran impacto. La Gran Niebla nos enseña que la suma de acciones individuales puede transformar las cosas. Es un mensaje de esperanza, un llamado a la acción para que todos participemos en la construcción de un futuro más limpio y saludable. Un futuro donde la niebla de la contaminación desaparezca y podamos respirar un aire puro y revitalizante. Un futuro que de alguna manera comenzó a gestarse en medio de la tragedia de 1952. Y con esa imagen de esperanza les dejamos a nuestros oyentes una última reflexión. ¿Qué podemos aprender de la Gran Niebla de Londres para construir un futuro más sostenible y resiliente? ¿Cómo podemos convertir el recuerdo de la tragedia en un motor de cambio? Que la historia nos sirva de guía, que el recuerdo de la Gran Niebla nos inspire a actuar con determinación y responsabilidad para proteger nuestro planeta y nuestra salud. Hasta la próxima inmersión les invitamos a seguir explorando, investigando y cuestionando. El conocimiento es la mejor herramienta para construir un futuro mejor.